las palabras asémicas, monosémicas, polisémicas, palabras hiperónimas y palabras hipónimas. 5 grupos de palabras. Empecemos en esta oportunidad con el primer grupo. Iniciemos con las palabras asémicas. ¿Qué son las palabras asémicas? Si nosotros analizamos la etimología de la palabra asémica, podemos obtener 2 elementos, un prefijo a y una base sémicas, ¿no? Que provienen naturalmente de sema. Así es. A significa sin y sema naturalmente significa significado. Entonces podemos decir que las palabras asémicas son aquellas que no tienen significado específico o detallado, ¿de acuerdo? O como observamos aquí en el texto, la palabra asémica significa sin contenido semántico específico, ¿de acuerdo? O, dicho de otro modo, que no tienen la menor unidad de significado, ¿de acuerdo? Muy bien. Es decir, no hay especificidad, si hay ambigüedad. Los significados son difusos, genéricos, ¿no? Entonces, con la no especificidad de la escritura asémica, surge un vacío de significado que el lector de un texto, naturalmente, debe completar e interpretar. ¿De acuerdo? Hablemos ahora de las obras, ya no solo de la palabra. Las obras asémicas dejan que el lector decida cómo traducir y explorar un texto asémico. Aquí hablamos también del texto asémico, que naturalmente contiene palabras asémicas, ¿verdad que sí? Porque una variedad y un conjunto de palabras asémicas forman un texto asémico. Y a un texto asémico se le puede denominar también obra asémica, ¿verdad? En este sentido, el lector se convierte en co-creador de la obra asémica. ¿Por qué co-creador? Porque el lector se convierte en intérprete, se convierte en transductor, se convierte en exegeta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero para no irnos por la tangente, para no desvincularnos de nuestro propósito de comprender qué son las palabras asémicas, debemos ir directamente a los ejemplos, en este caso, analizar los tipos para identificar los ejemplos. Conocemos nosotros un grupo de palabras asémicas gráficas. Si existe alguien que ha creado una señal, una seña, un símbolo, una grafía, que solamente la entiende esa persona, entonces estamos frente a una palabra asémica gráfica. Y aquí pueden observar ustedes un conjunto de garabatos, ¿no? Un conjunto de garabatos. Pero en realidad estos garabatos no son tales, sino el segundo aparentemente es un garabato, pero aparentemente también es parte de la escritura tawa, como se indica. Es un tipo de escritura que solamente un reducido grupo ha ideado y lo entiende. Entonces, las palabras asémicas gráficas son creaciones, innovaciones de una persona en cuanto a la construcción de grafías o de escritura con determinado significado, pero ese significado no es conocido por la mayoría de personas, sino solamente por una persona o un reducidísimo grupo de personas. Ya sabemos, mis estimados jóvenes, las palabras asémicas pueden ser gráficas y también pueden ser de significado. ¿Quién le puede dar el significado a estas palabras? Solamente el autor. El autor. O quizá también un grupo de lectores, transductores o intérpretes, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo,
la palabra tristitia de Abraham Valdelomar. Aparentemente la palabra proviene de tristeza, claro que sí. Sin embargo, tristitia como tal no es tan usual, no es un término usual. Tenemos también el término trilce, obra poética de César Abraham Vallejo Mendoza. Y naturalmente que la palabra trilce también es una innovación terminológica, por lo tanto es una palabra asémica, debido a que solamente el autor ha conocido su significado, o en todo caso, un reducido grupo pequeñísimo de transductores e intérpretes. Tenemos otra palabra, quimincita, término utilizado, por ejemplo, por Gamaliel Churata, seudónimo de Arturo Peralta, en su obra La resurrección de los muertos. No sabemos qué quiere decir quimincita. Al parecer se refiere a una niña, ¿no? Muy bien. Entonces es una innovación terminológica también, conocida solamente por el autor, recreada por el autor y quizá comunicada en algún momento a algunos de los amigos lectores o transductores, de lo que podría decirse que surgió o se hizo patente o se hizo notoria la interpretación o el significado de estas palabras. Tenemos muchos otros términos como psicologar, como blandura, como paidica, ¿no? Que viene de paidos, blandura proviene de blando, psicologar proviene del sustantivo psicología. Sin embargo, son piruetas terminológicas, innovaciones terminológicas que no son usuales y cuyas creaciones forman parte de las palabras asémicas. Son palabras asémicas. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Felicitaciones, si es que se está entendiendo. Luego tenemos las palabras monosémicas. ¿Qué son las palabras monosémicas? El prefijo mono significa uno. Sémicas viene de sema, ya dijimos que sema tiene como significado, es el significado, pues, ¿no? Valga la redundancia. Monosémica significa que tiene un significado. Son palabras con un solo significado. Por ejemplo, lápiz. Lápiz, claro que sí. Bisturí. Bolígrafo, tiene un solo significado. Jabón, no tiene muchas acepciones, tiene un solo significado. Abeja también. Y hay un sinnúmero de palabras que tienen un solo significado. Y a estas palabras se les denomina monosémicas. Asimismo, tenemos las palabras polisémicas. ¿Qué son las palabras polisémicas? Son aquellas palabras que tienen varios significados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, banco, hoja, carta, estrella. Banco no tiene una sola acepción, porque se refiere, por un lado, a la entidad, a la institución en la cual se administra, se gestiona el dinero propio, el dinero de las personas, ¿no? Se hacen transacciones, ¿correcto? Banco. Y el otro significado de banco es la herramienta, el material, el instrumento que muchas veces se ubica en los parques o también puede ubicarse en las casas, pero que cumple una función de servir de descanso, de apoyo, ¿verdad que sí? Entonces la palabra banco es una palabra polisémica, ¿de acuerdo? Banco, muy bien. También tenemos otra palabra polisémica y es hoja, porque hoja puede significar
por un lado, una parte de la planta, una parte fundamental de la planta, que en la mayoría de veces es de color verde, de distintas variedades naturalmente, pero que al fin de cuentas es una parte de la planta. Las hay de muy diversos tipos, desde alargadas, aserradas, lobuladas, ¿no? Una serie de clases de hojas de plantas, pero se refiere a una acepción. Existe otro tipo de acepción, que es la hoja de papel, ¿verdad que sí? Las hojas de papel o la hoja de papel es un material del cual está hecho, podríamos decir, o del el cual sirve, es útil para escribir, para redactar determinados textos, también puede ser útil para realizar determinadas manualidades, origamis, kirigamis, manualidades de diverso tipo. Los cuadernos están hechos de hojas, los libros están hechos de hojas, existen hojas sueltas que sirven para ser impresas, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces tenemos aquí dos significados de hoja, ¿verdad? El otro significado, o mejor dicho, tenemos otra palabra, la palabra carta, que tiene dos significados, ¿verdad que sí? Y puede tener más, claro que sí. Tenemos, por ejemplo, por un lado, carta, que es un documento administrativo. Puede ser de diversos tipos. Nos podemos referir a la carta familiar, comercial, a la carta administrativa, a la carta poder, a la carta de pésame. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, la carta, recordemos, entendida como documento, sirve para que un emisor o un remitente se dirija, comunique determinada información a un receptor o destinatario. Pero esta no es la única acepción de la palabra carta. La palabra carta también se refiere a una baraja de tarjetas que tienen diversos valores y que tiene la utilidad tiene la capacidad, la función lúdica, ¿de acuerdo? Tiene una función lúdica. Sirve para que un grupo de personas juegue, departa en algunos momentos o sea producto de una situación de esparcimiento. Muy bien, podemos referirnos a otros tipos de carta, como la carta, por ejemplo, que nos entregan en los lugares donde expenden diversos alimentos, platos y platillos. Nos entregan el menú, o dicho de otro modo, nos entregan la carta, que es un listado de variedad de platos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Tenemos también otra palabra, la palabra estrella, que tiene más de dos significados inclusive, pero en esta oportunidad solamente estamos viendo el significado de estrella, entendido como especie viva que vive o habita el mar, ¿verdad que sí? Las estrellas de mar, ¿correcto? Y tenemos también las estrellas del universo. El Sol es una estrella, claro que sí, hay muchas otras estrellas, ¿verdad? Entonces este es otro significado de la palabra estrella. Podemos también indicar que estrella puede ser aquella persona que tiene cierto brillo, que tiene determinada presencia, determinada fama,
¿de acuerdo? Una estrella de rock, una estrella del fútbol, ¿de acuerdo? Muy bien. Y existen así muchas otras palabras polisémicas como lengua, que puede referirse al idioma, o puede referirse al órgano de la lengua, o a una parte de la boca, la lengua que la tenemos nosotros en la boca, ¿verdad? Y que sirve, tiene la capacidad de diferenciar, de discriminar, de seleccionar determinados tipos de sabores. La lengua, que forma parte del sentido del gusto, ¿correcto? Y el otro significado, como indicamos, es la palabra lengua, que equivale a idioma. Si bien la palabra lengua e idioma no tienen la misma connotación, es decir, son sinónimos relativos, pero hace alusión a ese grupo de significados que se le da a determinadas grafías, a determinadas palabras. Nuestra lengua es la lengua española, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lengua e idioma? La lengua es un conjunto de palabras, enunciados, que tienen un determinado significado y que es utilizado por un grupo de personas o grupos de personas, ¿de acuerdo? Lengua. ¿Y qué es idioma? El idioma es la lengua oficial de un determinado grupo, de un determinado país, estado, región. Idioma. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos otra palabra, copa. Tiene más de dos significados, ¿no? Copa, por ejemplo, nos podemos referir a la copa de un árbol. La copa de un árbol, ¿verdad? La parte superior del tronco vendría a ser la copa de un árbol. También nos podemos referir a la copa del árbol como la parte superior, la parte que está más elevada, ¿de acuerdo? También tenemos como significado de copa aquel símbolo, aquel icono, aquel material, aquella herramienta que se le entrega al campeón de un juego deportivo, por ejemplo, ¿no? De un deporte, al campeón de la Copa América, por ejemplo, ¿no? Se le entregó una copa a Messi en el último campeonato. Nos podemos referir a esa copa. Pero también podemos referirnos a la copa que sirve y es útil para que brindemos, ¿verdad? Para brindar por algo o por alguien. Muy bien, nos hemos referido a las palabras polisémicas, que tienen dos o más significados. Hablemos ahora de las palabras hiperónimas e hipónimas. En la comprensión de las palabras hiperónimas y de las palabras hipónimas van de la mano, ¿de acuerdo? Muy bien. En palabras sencillas y silvestres, yo podría decirles, jóvenes, que las palabras hiperónimas y las palabras hipónimas, en palabras sencillas, tienen una relación de jerarquía. Las palabras hiperónimas tienen un significado más amplio, más grande, y las palabras hipónimas tienen un significado más pequeño, más específico, pero que está contenido en las palabras hiperónimas, que están contenidas, mejor dicho, en las palabras hiperónimas. Las palabras hipónimas están contenidas en las palabras hiperónimas, ¿de acuerdo? Las palabras hiperónimas son más grandes, las palabras hipónimas son más específicas, más pequeñas. Una palabra hiperónima tiene muchas palabras hipónimas. Un hiperónimo contiene muchos hipónimos. Esto es clave, definitivamente. Recalco, un hiperónimo tiene o contiene muchos hipónimos, ¿de acuerdo? Muchos hipónimos. Pero, ¿qué son las palabras hiperónimas? Son palabras que cumplen la relación de inclusión.
son palabras que nombran en forma amplia y general. Así es. ¿Y qué son las palabras hipónimas? Son palabras que nombran a los seres que pertenecen a una clase. Tienen una relación de dependencia semántica. Son más específicas. Ejemplo, si leemos esta parte de un texto más grande, se nos dice lo siguiente. Tal como en el África se protege a los leopardos, no permitamos que los cazadores maten a los pumas en nuestra serranía. Así, pronto estos felinos serán diezmados como los otorongos en la selva amazónica. En este texto, jóvenes, existen muchos hipónimos. Bueno, no diremos muchos, pero existen hipónimos en plural. Y existe un hiperónimo en singular. Existe un hiperónimo. Descubramos entonces cuáles son los hiperónimos, o mejor dicho, cuál es el hiperónimo. El hiperónimo es felino. Felino, jóvenes. Es el hiperónimo. ¿De acuerdo? Y la palabra hiperónimo contiene muchos hipónimos. ¿Y cuáles serán estos hipónimos? Los hipónimos son leopardos, claro que sí, pumas y otorongos. ¿Por qué? ¿Por qué son hipónimos? ¿Saben ustedes por qué son hipónimos? Por la sencilla razón de que están dentro del grupo de los felinos. Están dentro del hiperónimo, que es felinos. ¿De acuerdo? Es sencillo, como se han podido dar cuenta.